Bien, Reactive Cocoa es una librería propiedad de GitHub que está creada por 2 o 3 personas, y lo que hace Reactive Cocoa es llevar a Objective-C lo que es la programación declarativa. Bien, para entender Reactive Cocoa tenemos que saber la diferencia entre programación imperativa y programación declarativa. Lo que nosotros básicamente hacemos todos los días es la programación imperativa. Esta consiste en describir paso a paso una serie de instrucciones para ir cambiando el estado del programa. Vamos cambiando el estado del programa para solucionar el problema que se nos presenta. Bien, la programación declarativa, las sentencias que utiliza, lo que hacen es describir qué es el problema, es decir, el cómo se deja en la medida de lo posible solucionar a la librería. Reactive Cocoa, como es una librería añadida a Objective-C, y Objective-C no es un lenguaje declarativo puro, no es 100% así, ¿de acuerdo? Lo que intenta hacer es ayudarnos en la medida de lo posible a hacer más declarativa y más funcional lo que sería nuestra aplicación. Bien, tenemos unas diferencias con la programación imperativa, pues tú vas describiendo detalladamente los pasos a seguir, es decir, tú tienes un algoritmo o una serie de algoritmos que tienen que ser ejecutados con un orden específico para solucionar el problema que queramos resolver. ¿Esto qué nos lleva? Pues que tenemos que tener en cuenta mucho el orden de ejecución, tenemos que saber muy bien el ciclo de vida que tiene la aplicación, porque tenemos que controlar cuál es el estado en el que está. Nosotros podemos llamar a un método en varias ocasiones a lo largo del ciclo de vida de la aplicación, y si este método utiliza el estado, tiene que tener en cuenta el estado en el que nos encontramos. En programación declarativa nos quitamos todo esto, nos quitamos prácticamente la mayoría de condiciones, nos quitamos el estado. Es un lenguaje muy visual. Lo que intenta hacer es alejarnos de lo que es el universo de bajo nivel para que nuestros programas sean mucho más legibles, tengan una sintaxis mucho más natural. Bien, tenemos aquí unas diferencias, es un poco ambiguo. Bien, los programas en efecto son una sucesión de instrucciones y en declarativo un conjunto de sentencias, pero como os decía, como el Objective-C no es un lenguaje 100% declarativo, no vamos a poder realizarlo de esta forma. Ahí hay unos ejemplos de lenguajes 100% declarativos, creo que el inicial fue Haskell. Y bueno, las ventajas en declarativo, tú puedes tener unas clases abstractas generales que te valen para usarlas de forma muy genérica. Bien, Reactive Cocoa es compatible desde iOS 5 y desde OS X 10.7, es decir, no es solo para iOS, sino también para Mac. La versión actual está en la 2.2.4. Hay una rama de desarrollo en GitHub, que es la 3.0, en las cuales hay algunas diferencias. Bueno, la principal diferencia son cambios de nombres, que os los diré más adelante, y nuevas categorías que han añadido. Combina programación declarativa y programación funcional. La parte declarativa ya más o menos es lo que os he estado explicando, y la parte funcional, en lo que se refiere, es bueno, básicamente que hace uso de los bloques. No sé si sabéis lo que son los bloques, es lo que en Java 8 se llaman lambdas. Básicamente un bloque es un trozo de código que puede ser asignado a una variable o pasado como argumento en un método o como valor de retorno y ser ejecutado a posteriori. Lo que nos hace mucho más visual la programación. Y lo más importante de todo es que es compatible con código no reactivo. Es decir, yo puedo tener en mis clases código declarativo, código no declarativo. Bien, ¿cómo lo hace? Reactive Cocoa se basa en señales y suscriptores. Hay objetos que emiten señales y objetos que se suscriben a estas señales. ¿De acuerdo? Cuando un objeto se suscribe
a la señal de otro objeto, se crea una especie de tubería por la cual van enviándose los valores. Aquí tenemos un ejemplo, yo tengo la variable nombre, apellido y nombre completo. Bien, en programación imperativa, por mucho que yo le cambie el valor a apellido, cuando se creó nombre completo, el valor de apellido era Esteban, por lo que por mucho que yo le cambie el valor, nombre completo va a seguir siendo Esteban. En cambio, si hubiésemos usado Reactive Cocoa, y hubiésemos enganchado a una señal la variable CompleteName, la variable CompleteName también cambiaría si nosotros cambiásemos el valor de apellido. ¿De acuerdo? El ejemplo más común es el de las tablas de Excel. Yo tengo en una celda un valor, en otra celda otro valor, y tengo otra celda que es una combinación de estos dos valores. En el momento en el que yo cambio una de las primeras celdas, cambia en la que está asignado. Es todo instantáneo, es reactivo. Por eso no hay que estar pendientes del estado, porque en todo momento, en el momento en el que tú tengas las suscripciones y las señales, los valores son todo en tiempo de ejecución, todo se actualiza en tiempo de ejecución. Como Reactive Cocoa lo que juega es con esto, es con el runtime de Objective-C. Lo que hace es, de todos los objetos, bueno, de todos no, de la mayoría de las clases nativas de Objective-C, lo que hace es añadirle categorías para que respondan a una serie de mensajes reactivos, es decir, que puedan emitir señales. Bien, básicamente esto es lo que se traduce en Reactive Cocoa. Tú no le dices al programa qué hacer con los datos, sino que le dices directamente a los datos lo que tienen que hacer. Bien, y aquí tenemos un ejemplo, uno de los ejemplos más comunes que se pueden ver por ahí. En este caso tenemos un objeto en nuestro controlador que es TextField, es un campo de texto. En Objective-C es UITextField, y lo que ha hecho Reactive Cocoa es añadir una categoría de UITextField en la cual le añade una propiedad que es RACTextSignal. Cuando nosotros llamamos a esa propiedad tiene la capacidad de mandar una de estas señales. En estas señales viaja el valor del texto que hayamos escrito dentro de lo que es el campo de texto. Como os decía antes, hay señales y suscriptores. Yo aquí estoy creando una señal y a continuación tengo un método que es subscribeNext, que lo que hace es que nos pasa un bloque. En este bloque se recibe un parámetro y en ese parámetro viaja el valor de la señal. Ahí está el valor de la señal, es decir, que si yo en TextField escribo hola, nos va a llegar a través del bloque, a través del parámetro que se le pasa al bloque, que en este caso es value, nos va a llegar h, nos va a llegar ho, hol, hola. Cada vez que se vuelve a mandar la señal se rehace todo el trabajo. Esto es lo que principalmente se busca en Reactive Cocoa, rehacer el trabajo. Hay formas de evitarlo, de poder darle un delay o pasarle un filtro de, oye, hasta que no haya ciertos caracteres, no hagas nada. Y el resultado, pues dentro del bloque, estamos asignando en un label el valor que nos está enviando el campo de texto a través de la señal. Aquí tenemos el ejemplo típico de un bucle. Lo que queremos hacer aquí es de un array de dispositivos seleccionar uno en concreto. Entonces lo que tendríamos que hacer en programación imperativa es recorrernos todo el bucle y, oye, cuando encuentres el que yo quiero, me lo haces X. Bien, en programación reactiva, como veis, hay menos código y es bastante más legible. Bueno, en este caso he usado una macro, que más adelante os voy a explicar cómo se usa, pero lo que hace esta macro, que es rack, es crear una suscripción y esa suscripción le asigna el valor al keypath que le hemos pasado como segundo parámetro. Básicamente lo que estamos diciendo es, oye, en name, que en este caso es un NSString, es un string, pásame lo que hay después, que lo que hay después es device.rackSequence.signal. Bien, rackSequence son las colecciones dentro de Reactive Cocoa. Lo que ha hecho Reactive Cocoa es añadir una serie de categorías a todas las colecciones
bueno, las más comunes, NSEnumerate, NSArray, NSDictionary, NSSet. Les he añadido una propiedad que es RAGSequence y después llamamos a su señal. ¿Esto qué va a hacer? Va a emitirnos una secuencia de señales. En las señales va a viajar uno a uno los valores que hay dentro del array. Después le hemos llamado al método filter. El método filter es, como veis, nos pasa un bloque que tiene como valor de retorno un booleano y se le pasa como parámetro el valor de la señal. En este caso es un string y es el dispositivo. Bien, lo que tiene el método filter es un método muy útil porque únicamente nos va a dar el valor de retorno cuando se cumple la condición. Es decir, que hasta que en el array de device no encuentre iPod, es decir, hasta que esta condición no se cumple, no me va a retornar ningún valor. Esto sería el ejemplo de cómo simplificar un bucle con programación declarativa, con Reactive Cocoa. Una pregunta Sí. respecto a eso. ¿No, las colecciones de GTC no tienen el filter normal? O sea, que le pasas un predicate y te selecciona lo mismo. Puedes hacerlo con predicates o con contains object, pero si tu aplicación la estás haciendo reactiva, lo propio es que uses esto, Pero con señales. O sea, simplemente para luego enlazar con otras cosas de... Eso es. Lo bueno que tiene el método filter es que te devuelve lo que tú consideres, el método que tú quieras, y eso puedes enlazarlo con un map, que lo vamos a ver más adelante, para retornar una señal o... Yo no sé si lo he entendido bien. Es como si tuvieras una función matemática compuesta por varias variables y cuando una variable cambia se vuelve a evaluar la función matemática, ¿no? Eso es. Porque en programación convencional haces una pasada y se calcula el valor. Pero lo bueno de esto es que cada vez que un valor cambia se reevalúa el campo dependiente de ese y se actualiza en pantalla o lo que sea. Eso es. Todo el trabajo se vuelve a hacer. Es como si estuviera vivo un flujo de datos. Sí, es reactivo. Eso es. Bien, aquí estas son las principales clases que nos van a dar soporte sobre Reactive Cocoa. Doy un pequeño repaso porque luego las vamos a ver en detalle. RackStream es la clase padre, es una clase abstracta y básicamente pues RackSignal, RackSubject heredan de ella. Es como el NSObject de Reactive Cocoa. RackSignal es nuestra protagonista, son las señales en las cuales viajan los valores. Los valores son los RackStream. Dentro de las RackSignal viajan los RackStream. RackSubscribers son las suscripciones. Lo que os explicaba antes es como la tubería que conecta un objeto que emite una señal y el otro objeto que la recibe. RackSubject es la señal manual. Es una señal que controlamos manualmente su emisión. Por norma general, las señales son frías, es lo que se llaman cool signals. No se inician hasta que haya un suscriptor y se convierta en una señal caliente. Bueno, RackSubject nos va a ser muy útil cuando combinemos con código no reactivo. Luego vamos a ver un ejemplo para que veáis lo que esto significa. RackCommand, por ejemplo, en la rama de desarrollo 3.0 de Reactive Cocoa ahora se llama RackAction. ¿De acuerdo? Van a ser RackActions porque tiene bastante más sentido. Lo que hace el RackCommand, al fin y al cabo, es una acción. Generalmente el RackCommand se inicia con una acción del usuario. Lo que han hecho ha sido añadir categorías al UI button, al stepper y algunas más, objetos de la interfaz para que nos envíe un comando. Bien, Rack Multicast Connection es parecido al objeto RackSubscriber, a la clase RackSubscriber, pero de forma difundida, es decir, puedes compartir la suscripción con varios objetos a la vez. RackSequence son las colecciones dentro de Reactive Cocoa. RackDisposable lo que es una clase que nos va a dar soporte para lo que es la baja y la limpieza de todas las señales. Por norma general no vamos a necesitar darnos de baja de las señales, pero hay casos excepcionales en los que sí que lo vamos a necesitar y luego más adelante vamos a ver uno.
Rack Scheduler lo que es Grand Central Dispatch o NS Operation en Reactive Cocoa, lo que viene siendo manejo de hilos, ¿de acuerdo? El manejo de los threads. Bien, Rackstream. Rackstream es, como os comentaba, es el padre de la mayoría de las clases. Es una clase abstracta y es el conjunto de valores que viajan dentro de cada señal. Es importante saber que los valores solamente se pueden recuperar de forma secuencial. No es como una colección que puedes acceder al índice tal, o sea, tiene que ser siempre de forma secuencial. Bien, Rackcommand lo he puesto antes que Racksignal porque luego en Racksignal vamos a ver unos métodos relacionados con Rackcommand. Lo que hace el Rackcommand, que dentro de nada será Rackaction, es que crea y se suscribe a una señal, generalmente iniciada por la User Interface. Bien, aquí en el primer ejemplo vemos cómo a un botón le indicamos, llamamos a su propiedad Rackcommand y después creamos el comando. Como veis, el constructor del comando se le pasa un bloque en el cual dentro del bloque se realiza la acción que va a hacer este botón. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues tiene de bueno varias cosas. Generalmente en Objective-C lo que se le hace es un add target, se le añade un target y se le pasa un selector y oye, cuando se pulsa este botón se ejecuta lo que haya dentro de este selector. Bueno, aquí se hace aquí mismo, en la misma línea, y lo bueno que tiene es que nos retorna una señal. Es decir, que yo puedo tener un objeto que escuche la señal que me manda el Rackcommand. También es importante saber que mientras se esté ejecutando las tareas que haya dentro del bloque, el botón va a estar desactivado. La propiedad enable del botón va a estar a no. Ahí nos quitamos controlar el estado del botón. Es decir, oye, mientras esté haciendo lo que se supone que hace este botón, estate desactivado. Eso lo hace él por debajo, no tenemos que encargarnos de nada. En el segundo ejemplo tenemos un constructor que es muy útil. Como veis pone init with enable y se le pasa una señal. Esta señal, que se llama forMvalid, lo que hace es devolvernos un valor booleano. Nosotros podemos, el típico ejemplo es una pantalla de login en el que tenemos dos campos de texto y estos dos campos para yo querer activar el botón de login tengo que haber rellenado esos campos de texto. Pues esos campos de texto envían una señal. Esa señal se mergea de alguna forma para devolvernos un valor booleano. Oye, que están los dos campos rellenos, pues mándame un yes. Hasta que esa señal no mande un yes, el contenido del bloque no se va a ejecutar y el botón va a estar desactivado. Después he puesto un ejemplo, pues oye, este botón lo que hace es un login y en función de el resultado que nos dé el login lo podemos retornar en una señal. Podemos escuchar este Rackcommand y si yo quiero poner una etiqueta de oye logado o oye no logado, lo hago escuchando la señal que me devuelve el Rackcommand y después se le asigno un botón. Como veis nos da bastante juego el Rackcommand con lo que son los botones y objetos de interfaz. Vale, Racksignal, tenemos que tener en cuenta que las señales envían tres tipos de eventos. Envía la suscripción, que va en los bloques subscribe_next, envía error, en caso de que haya habido un error en el envío de la señal, y envía el completado. Hay señales que nunca envían el completado, por ejemplo, la típica señal que envía un campo de texto nunca envía un completed, tampoco nos interesa. Pero siempre que se vayan enviando, los datos, siempre que todo vaya bien, va en el subscribe_next. Si ha habido un error, pues entra en el bloque error y una vez completada, cuando la señal sea completada, pues entra en el completed. Aquí he puesto unos métodos que son muy interesantes porque es posible que queramos que antes de que ocurra un error o antes de que se complete la suscripción, juguemos con algo, queramos jugar con algo. Pues los métodos doNext, doError o doCompleted se ejecutan antes de dicho evento.
Bien, aquí tenemos una señal que lo que hace es escuchar el ejemplo del comando de antes. Tiene una propiedad, el rack_command, que es executing. Lo que hace es retornarnos una señal de, oye, estoy ejecutándome o no, para yo hacer ciertas acciones o no. En este caso se puede completar con un deliver on y se le pasa un rack scheduler y se le indica que es en el hilo principal. Oye, que lo que esté pasando, pásamelo en el hilo principal porque quiero enterarme lo antes posible. A continuación puedo crear una señal que coja la señal que ha escuchado si se está ejecutando y mapearla. El método map es de los más utilizados. ¿Por qué? Porque coge una señal y me puede devolver la misma señal transformada o un objeto totalmente diferente. Nos sirve para encadenar señales. En este caso, lo que ha cogido, coge el map que executing, me está devolviendo un NSNumber, en realidad es un bool, pero como dentro de los métodos no acepta primitivos, pues lo que le digo es, oye, si el NSNumber.boolValue es yes, pues me devuelves un color, o si no, me devuelves el otro. Es decir, que mientras el comando se esté ejecutando, el color del text field va a estar en gris, y mientras no se esté ejecutando estaría en negro. Yo lo que a continuación se haría sería suscribir la propiedad textColor del text field a esta señal. Entonces el valor de esta señal viajaría a través de la tubería y nos devolvería el color que queremos. A continuación, tenemos una señal que nos devuelve un array, un rackSequence.signal. En esta señal, como os comentaba antes, van a viajar los valores que hay dentro del array de forma secuencial. Bien, después le hemos pasado el método filter, es parecido a lo que hemos hecho antes, pero para que veáis que se pueden encadenar. Después del subscribe_next yo puedo poner un map, es decir, yo puedo encadenar prácticamente, si yo tengo un controlador, puedo encadenar toda la lógica del controlador dentro de un solo método reactivo. De ahí que nos quitemos el control del estado, nos despreocupemos de condicionales, es decir, lo puedo hacer todo encadenando señales. Vale, aquí está uno de los métodos de creación de señales más usados. Lo que hace es combinar varias señales. Tú le pasas varias señales dentro de un array y luego en el reduce le indicas los parámetros que va a tener el bloque. A continuación es parecido al filter, pero lo que hace es devolvernos un valor booleano en función si se cumplen todas las condiciones que hay dentro. Este es el form value al cual respondía el rack_command. Es decir, hasta que este no me devuelva un yes, el botón va a estar desactivado. Bien, rackSubject es lo que os comentaba antes, que es una de las señales que se puede controlar. Generalmente nosotros las señales no las controlamos hasta que no se cree en el momento en el que se crea un suscriptor, ella solita se inicia y empiezan a viajar los valores. Con el rackSubject es diferente. Hasta que nosotros creamos un rackSubject que se llama letras, creamos una suscripción, pero ahí no va a llegar nada hasta que nosotros manualmente no le indiquemos un sendNext. En el momento en el que nosotros hagamos un sendNext, ¡pum!, nos llega aquí, al subscribe_next. Esto puede estar en otra parte muy lejana del código, es decir, no tiene que ser algo seguido porque no tendría sentido. Vamos a ver ahora vamos a ver un ejemplo el cual se explica bastante mejor, que es combinándolo con rack_list_selector. Bien, no sé si conocéis el Navigation Controller. El Navigation Controller en iOS es el controlador de controladores, es decir, es el que se encarga de la navegación. Oye, ahora vete aquí, ahora allí, vuelve para atrás. Tiene un método que es pushViewControllerAnimated. Es uno de los métodos del Navigation Controller, el cual nos indica ir hacia adelante.
Cuando yo quiero ir a otro controlador, le digo push view controller, le paso el controlador y le digo si quiero estar animado. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido decirle rack-lift selector, y lo que hace es que cuando rack-lift selector con with signals, es decir, que cuando lleguen estas señales ejecuta el selector que te he pasado con el orden secuencial, es decir, en el primer parámetro se le pasaría el controlador, en esta señal iría el controlador, y el animated aquí pues le hemos puesto a capón un yes, porque no haría falta pasarlo como otra señal, a no ser que tú quisieras. En este caso, este ejemplo es, por ejemplo, el caso de los table views o en un botón. En un botón yo puedo querer mandarle que navegue, cuando yo pulse un botón, que navegue a otro controlador. Pues, por ejemplo, en el rack command que pulsa un botón, lo que hago es indicarle al delegado, que es un rack subject, le digo, oye, envíame el controlador. Entonces, esta señal llegaría aquí y se ejecutaría el método push view controller, iría a detail view controller animated yes. De ahí que el rack subject sea la clase que nos permite combinar la programación no declarativa con la declarativa. Esto se puede usar pues, un botón o en una celda, en el select de las celdas, cuando tú pulsas en un table view una celda, se haría igual. De hecho, este ejemplo lo cogí de un table view que hice y por eso lo he llamado delegate, porque hemos sustituido el delegate por un rack subject. Bien, el rack subscriber es todo objeto que espera o es capaz de suscribirse a una señal. Conceptualmente lo que es la tubería. Este patrón que he puesto aquí es uno de los patrones que se utilizan en Reactive Cocoa, sobre todo para llamadas a servicios. En este caso lo que estamos haciendo es salvar una imagen. Vamos a ver primero el segundo método. Lo que hace es oye, sálvame en esta imagen con este nombre. Bien, pues como es un método que retorna una señal, lo primero que decimos, oye, retórname una señal y me creo una señal. Dentro de esta señal, ¿qué estoy haciendo? Lo que hago es, guardo la imagen. Si ha habido un error, envío un error. Como veis es parecido al rack subject, se hace de forma manual. Y si ha ido bien, envíame un completed. Aquí arriba, este método, que nos retorna una señal, ¿por qué he devuelto aquí nil? Es importante. He devuelto nil porque en realidad ya estoy enviando un valor, no me hace falta retornar más. Aquí se va a recibir o el error o el completado. Y a continuación pone den. El den es un método que se ejecuta únicamente cuando la señal que lo ha llamado ha sido completada. Si ha habido un error no se va a ejecutar el den. Nosotros podríamos poner den y aquí antes de los dos puntos poner error y manejar el error dentro de su bloque. Pero en este caso únicamente nos interesa manejar el completado y se ejecutaría lo que hay dentro del bloque den. Generalmente esto se usa como, yo os digo, como llamadas a servicios. Nosotros podríamos llamar aquí a un servicio y si hubiese habido algún error, mandamos el error y si hubiese algún tipo de... si hubiese sido completado, se envía un completed y si el servicio nos devuelve algún tipo de dato que queremos retornar, pues enviamos un send next. Un send next y pum, y el valor que queramos y lo recibiríamos ahí arriba. Y en vez de hacer un den, haríamos un map, porque el den no recibe parámetros, pero el map sí. Hay que tener en cuenta con map que es posible que si yo encadeno varias señales, vayan señales dentro de señales. Sí, al principio es un poco complejo, pero luego se ve claro cuando empiezas a trabajar con ello. Se soluciona muy fácil. En vez de poner map, se pone flatten map. Lo que hace es, pum, las aplasta y me coge el valor real. O sea, si yo detecto que hay una señal, dentro hay otra señal, el flatten map, él solito coge y busca el valor que haya al final. Bien, rack sequence, que son las colecciones. Aquí vemos que me he creado un par de secuencias, pues podemos concatenarlas, al igual que se hace con los arrays o con... O sea,
lo que quiero que veáis es que es básicamente lo mismo que las colecciones, lo que pasa es que con la capacidad de que son reactivas, de que nosotros podemos decirle punto signal y me envía pum 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 los valores. Bien, aquí tenemos un ejemplo de otro método también bastante utilizado, que es el encadenar doNext con then. Yo puedo crear una señal en base a un array. Antes de la suscripción trabajo con los objetos y a continuación, una vez, por ejemplo, la señal de RASTrequest sí que envía un completed. Una vez acabado, me envía un completado diciendo, oye, que ya no hay más. Entonces yo puedo trabajar con los objetos y una vez se ha completado, o bien devolver los mismos objetos tras haber jugado con ellos, o devolverme otra cosa completamente diferente. También puedo hacer una suscripción. O sea, para que veáis que se puede jugar con prácticamente todos las señales, nos permiten jugar con un montón de métodos para controlar el estado de la señal. Los métodos do, bueno, aquí estos os los había comentado antes, son los que se ejecutan antes de completar lo que es el mensaje que ellos nos indican, el subscribe next, do completed, then, ahí podemos meter, podríamos seguir encadenando, no habría ningún tipo de restricción ahí. Bien, rackDisposable, como os comentaba al principio, es la clase para darse de baja de las señales. Generalmente, bueno, las señales en el momento en el que se envía un completed, la señal se anula, es decir, no tenemos que darnos de baja. Pero es posible que necesitásemos darnos de baja. Ahora vamos a ver un ejemplo. En el caso de rackTextSignal, pues no haría falta. Pero bueno, para que veáis qué se puede hacer, yo me creo la suscripción, creo la señal y la suscripción dentro, y después le digo dispose, entonces ahí nos desharíamos totalmente de la señal. Es decir, que la señal que emite el rackTextSignal y su suscriptor se quedaría rota, si una vez yo le indique dispose. Bueno, os voy a explicar un ejemplo. En los table views, ¿sabéis lo que son los table views? La típica pantalla de contactos que tiene celdas. Bueno, cuando la celda desaparece de la pantalla, esa celda es nil. Nosotros podemos tener en esa celda una señal que engancha a un servicio para devolverme una imagen. Bien, es posible que yo, en el momento en el que haga scroll, esa señal se haya iniciado pero no se haya completado. ¿Qué pasaría si de repente esa celda, con una señal enganchada a un servicio, se pone a nil? Pues que la aplicación casca. Os lo digo yo que casca. Entonces, en este caso, pues las celdas de las UI Table View Cells tienen un método que es prepare4reuse, y en el prepare4reuse yo ahí lo que cojo es decirle, oye, esta suscripción que tú tienes al servicio, porque no haríamos una señal normal, haríamos un rackDisposable, en este caso porque necesitaríamos limpiar esa señal en el momento en el que la celda ejecute su método prepare4reuse, porque, oye, se ha escondido y ahora es nil. En ese caso, pum, la cogemos y rompemos la señal. ¿Por qué? Porque cascaría. Vale, uno de los patrones más utilizados en Objective-C, en iOS, son los delegados. Vale, ¿qué pasa con iOS con los delegados? Pues que hay que montar un tremendo, ¿no? Por no decir otra cosa. Bueno, tú le dices al objeto, oye, este es tu delegado, y después escribes los métodos delegados y tal, y no sé qué. Con RACTIVE-Cocoa nos da soporte para ciertas clases que usan delegados, como es, por ejemplo, un TextView, que es parecido a un TextField, pero con scroll y tal, es más completo. Pues si yo quiero manejar lo que haya dentro de mi TextField, tengo que hacerme delegado suyo y tengo una serie de métodos para manejar lo que hace el TextField. Bueno, pues yo únicamente le digo, oye, del TextField, el de delegado soy yo, y me llamo a mí mismo, le digo, oye, mándame una señal en base al selector TextViewDidChain, que
que TextViewDidChain es un método delegado del TextField, del protocolo UI TextViewDelegate. Y en la suscripción me va a llegar lo que me llega en el primer parámetro de este método. Es decir, en este caso me llega el TextView, y ya con el TextView puedo hacer lo que yo quiera. Es decir, que en el mismo método donde yo cree el TextField y le diga quién es su delegado, puedo manejar los eventos de su propio protocolo. El UI AlertView, que es la típica alerta que te sale en el iPhone de pues cuando te desconectas del Wi-Fi y te salta, pues esta típica alerta blanquita en iOS 7, pues también tiene un método delegado en el cual se recibe el índice del botón que has pulsado, del TextField. Bien, aquí no hace falta siquiera decirle quién es su delegado, porque al AlertView le han hecho una categoría en el cual me envía una señal a través de Rack Button Clicked Signal, me creo la suscripción y ahí dentro ya recibo el índice del botón que has pulsado, sin tener que decirle quién es el delegado, sin implementar métodos delegados, es decir, ahorrando bastante código. Y como veis, es declarativo puramente porque se puede ver claramente qué es lo que estoy haciendo. Yo no tengo que irme a un método a ver qué estoy haciendo, irme a otro método a ver qué estoy haciendo. O sea, todo aquí, pum, ya sé qué está haciendo. O sea, oye, cuando se pulse el botón 1, y le paso y le envío otra señal y la encadeno con otra. Es todo muy fluido. Bien, la mayoría todos los objetos de la interfaz de Cocoa responden a eventos de control. Yo puedo manejar estos eventos de control de forma reactiva. Pues por ejemplo, el botón, que la mayoría, el Touch Up Inside es el típico usado. Por ejemplo, el TextField tiene otro que tiene que estar por aquí, Event Value Change, Editing Did Begin. Puedo suscribirme a todos los eventos de control que quiera. ¿Cómo lo hago? De esta forma. Le digo, por ejemplo, de un stepper, no sé si sabéis lo que es un stepper, es este objeto que tiene un más y un menos, y le doy menos y más, es este objeto de la interfaz. Pues le puedo decir, oye, si del stepper no Reactive Cocoa no ha hecho una categoría que me devuelva lo que he pulsado, pues puedo hacer simplemente esto. Drag Signal for Control Events, oye, devuélveme todos los eventos que detectes. Y en la devolución en la suscripción de esta señal me va a devolver el stepper en sí. Entonces yo ya sé el valor que hay dentro del stepper. Esto lo mismo, no hay que hacer delegados, no hay que hacer nada. En el mismo bloque podemos realizar las acciones que necesitemos con el stepper. En este caso he vuelto a usar Rack, pero como os comentaba, lo que hace es hacer un subscribe nest, y le asigna el valor que venga dentro de la señal a TextColor. En este caso, del TextField, en vez de hacer un Rack Text Signal, pues podemos hacer un for Control Events, oye, devuélveme todos los eventos, es decir, escribo, borro, entra en edición, sale en edición. ¿Por qué? Porque el Rack Text Signal que vimos al principio únicamente me manda cuando yo escribo o cuando borro, pero no me manda cuando yo acabo de entrar en modo edición o cuando me he salido. Eso no me lo manda. Entonces a mí me puede interesar saber cuándo ha entrado ese TextField en modo de edición, porque igual sale el teclado y tengo que desplazar la pantalla. Y a continuación trazamos un map. No hay un subscribe nest porque lo crea él, lo crea Rack, ¿vale? Pero si no hay un subscribe nest, map no crea una suscripción, por lo tanto, si no hay suscripción, la señal no se va a enviar en ningún momento, se va a quedar ahí perezosamente, ¿vale? Pero al haber el Rack es como si hubiésemos puesto un subscribe nest. Y en este caso le digo, oye, si el valor del texto si la propiedad text de TextField es mayor que 3, retórname un color, o si no, otro. Es un ejemplo parecido al que hemos visto antes, pero este responde a todos los eventos
Es decir, nosotros, yo por ejemplo en la aplicación de Daily Europa tuve un problema, empezamos a meter Reactive Cocoa pues, en la pantalla de pagos porque es mucho más visual y el problema es que hasta que no hubiese 16 dígitos en el número de tarjeta, pues el color del texto tiene que ser rojo. ¿Qué pasa? Que con el Reactive Signal, como no sabe cuando entra en modo edición o sale de modo edición, se comporta extrañamente. Igual yo salgo del modo edición y me cambia el color. O sea, con esto lo solucionaríamos. Oye, devuélveme todos los eventos. Entra en modo edición, sal del modo edición, escribe, borra. Bien, Rackscheduler es lo que os comentaba antes del manejo de los hilos. En las aplicaciones móviles, supongo que en Android habrá problemas parecidos, tenemos que controlar el manejo de hilos. Pues si estamos trabajando de forma reactiva, tenemos Rackscheduler. Bien, nosotros tenemos un par de métodos que es deliver on y subscribe on. Es decir, entrégamelo en o haz la suscripción en. Yo puedo pedirle que, oye, ciertos métodos, como es el de, en realidad, el Reactive Signal, el de forma interna siempre nos lo va a devolver en el hilo principal, pero bueno, esto es un ejemplo. Todas estas señales, mándamelas en el hilo principal, en el main thread, porque no quiero que se ejecuten cuando le salga. Y en cambio, pues podemos hacer una llamada a un servicio y decirle, oye, la suscripción de la llamada, házmela en este scheduler que hemos creado, que es un scheduler priority background. Es decir, oye, cuando tú puedas, lo haces. Nosotros podemos jugar con esto. Creo que aquí. Nosotros podemos jugar con esto de tal forma que yo puedo llamar a un servicio y decirle, suscríbeme esta señal en background, pero en el suscriptor real que recibe esa señal decirle deliver on en el hilo principal. Es decir, yo me suscribo en un hilo de background, pero lo recibo en el hilo principal. Es decir, cuando ya esté la señal, dámela lo antes posible. ¿Vale? En este caso, pues se llama un servicio request access to Twitter Signal. Y, oye, que aunque la señal tú le hayas dicho que la suscripción es en background, entrégamela en el hilo principal, que me interesa. Podemos jugar con los hilos de igual forma, es decir, como veis, aquí justo antes del subscribe next le hemos encadenado, hemos hecho en vez del subscribe next, le hemos metido antes un deliver on y él ya sabe que en ese subscribe next, este subscribe next me lo tiene que entregar en el hilo principal. También podemos jugar con el throttle. El throttle lo que hace es que, pues lo que pone ahí, si tras 5 segundos desde la última señal, si no han pasado 5 segundos desde la última señal, oye, no me hagas nada, no me la pases. Esto pues es interesante, pues igual en Reactive Signal, que nos manda H, HO, HOL, HOLA, pues igual, oye, déjale que escriba un poco al tío para hacer algo. Vamos, para darle un pequeño delay a lo que es la recepción de la señal. Vale, y aquí está lo que os comentaba del juego de... Yo llamo a un servicio, me creo una señal, como habíamos visto antes, con create signal, mandándole un setNext, le mando una imagen, porque el servicio me ha devuelto una imagen. Después del setNext, envío un sync completed y le digo, oye, esto hazlo en un hilo de background, o sea, esto prioridad 0, pero donde yo escucho esa señal y me creo la suscripción, le he dicho deliver on, oye, devuélvemela en el hilo principal. Esto generalmente, pues el típico table view que tiene imágenes, que las imágenes las recuperamos de una URL, pues así lo haríamos, de forma reactiva. Ya hacemos la llamada asíncrona y luego que nos lo devuelva en el hilo principal. Vale, manejo de memoria.
Bueno, no sé, para los que no lo sepáis, cuando manejamos bloques no podemos asignar a self dentro de un bloque, tenemos que hacernos una variable de respaldo. ¿Cómo se soluciona esto? Antes se solucionaba, bueno, antes y ahora, si se quiere, podemos solucionarlo de esta forma. Es decir, que si yo tengo que nombrar a mi viewController dentro de un bloque, lo que hago es crearme una variable de respaldo, para que no haya una referencia fuerte, al controlador. Porque como los bloques van a su bola y se ejecutan cuando ellos quieren, como ellos quieren, pues me creo una variable de respaldo por seguridad. Reactive Cocoa implementa por defecto una librería que es ReactExtScope. Bien, pues se solucionaría de esta forma. Es básicamente lo mismo, pero queda más bonito, queda más elegante. Ponemos Wikify, self, y cuando vayamos a usar self, le llamamos Strongify. Y él ya solito pues, se encarga de hacer la variable de respaldo y todo lo que conlleve. No solo eso, sino que si yo tuviese que hacer referencia a más de una variable, con poner coma y la siguiente variable, tanto en el Wikify como en el Strongify. Es bastante más elegante y más cómodo. Yo de hecho lo estoy usando en partes que no se usan de forma reactiva. Cuando necesito usar una variable dentro de un... cuando dentro de un bloque necesito asignar nombrar a self, pues utilizo esto, aunque no esté usando Reactive Cocoa en esa misma parte de la aplicación. Muy bien, y ahora os voy a comentar lo que eran las macros. Hay dos macros que se usan principalmente, que es RackObserve y Rack, la que habíamos visto antes. Bueno, RackObserve lo que hace es envía una señal. Es decir, lo que hace es enviar una señal con los valores del keypath. Esto es target y el keypath. Entonces, en el momento en el que el keypath le ocurre algo, cambia, se modifica, se crea, envía la señal. Ella observa. Y en el momento en el que ocurre algún evento sobre el keypath, que el keypath puede ser cualquier cosa, ella coge y envía una señal y dentro de esta señal van los valores que hay en el keypath. Pues por ejemplo, en el primer ejemplo, lo que está haciendo es observar el modelo y si el modelo cambia, en el parámetro del bloque iría el modelo. Pero bueno, en este caso, como solamente quiero actualizar la interfaz, ahí lo que he hecho ha sido actualizar un collection view que se alimenta del modelo. Oye, cuando cambie el modelo, ¡pum!, actualízate. Sería así de simple. Y en el segundo caso, de mi modelo, tengo, por ejemplo, un ImageData, que es un NSData. Oye, cuando se cree este NSData o cuando cambie, ¡pum!, se va a enviar una señal, la paso por un filtro para saber si es nil, porque puede haber cambiado a, oye, tengo datos, o oye, estoy vacío. Entonces, le puedo pasar por un filtro, para que veáis que se puede manejar. Le paso por un filtro, después por un mapa en el cual, oye, si no es nil, me está llegando el NSData. Esto es un NSData normal y corriente, y envío una señal de retorno que es image with data. Por lo tanto, lo que me va a retornar no es un NSData, sino una imagen ya construida con el NSData. Después tenemos un método que es setKeyPath, para que veáis que podemos asignar directamente a un keypath una señal. Es decir, yo puedo, oye, esta señal ha finalizado, asígname el valor de retorno a cierta propiedad o a cierta variable. Y se puede complementar con onObject para especificarle en qué objeto. Básicamente el RackObserve es esto, crea señales. Ya una vez los tienes controlados, siempre se van a usar, siempre los usas, porque es más cómodo y ahorras todavía más código. Lo que pasa que no es tan fácil de entender como de la otra forma. Al fin y al cabo es una macro, entonces es lo que tienen las macros. Y por último, la macro RackTarget, que se le pasa un target y a continuación pues un keypath o varios keypaths. Lo que hace el rack es
crear la suscripción, como os había comentado antes. Es decir, crea una suscripción y lo que asignamos después nos va a devolver una señal. O sea, es suscripción y señal. En este caso, como veis, se encadenan. Como RackObserve me manda una señal y Rack crea el suscriptor, ahí está. Ya no hace falta hacer más. Aquí lo que hemos hecho ha sido, oye, observa del modelo la fecha en la que lo has añadido, haces un map y me devuelves directamente un string. Coges un date format y coges y le creas el string. Entonces, como veis, señal, suscriptor y señal. Se combinan las dos y ahorras un montón de código que tendrías que haber hecho de forma no reactiva. El primer ejemplo es muy simple. La señal que nos envía el campo de texto, oye, se la metes al keypath, a nuestra variable name, que en este caso sería un string. Y bueno, ya ha terminado la charla. No sé si os ha quedado más o menos claro lo que es la sintaxis, que es, lo único que tiene es que hay mucho bloque y si no entiendes bien lo que son los bloques, pues cuesta un poco. Y al final, si encadenas muchas señales, pues al final acabas con un trozo así de corchetes. Pero bueno, en general lo que es la sintaxis es bastante más legible que lo que es el típico código y seguir el flujo de, oye, ahora estoy en este método, en este otro, ahí no, ahí va todo pum, 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 pum. A mí me parece un API maligno. ¿Cómo? Que me parece un API maligno, sobre todo si empiezas a utilizarlo mal. Porque al final de tantas señales que pueda haber, no vas a poder ver el flujo normal que puede seguir una señal. Claro, pero... como en el código no lo hagas bien, claro, es el problema cuando lo... Tienes razón, pero ese sería el problema cuando lo combinas con código no reactivo. En teoría, tú deberías poder, si tu diseño está bien hecho de una clase, deberías tenerlo todo en un solo método. Es decir, evidentemente Reactive Cocoa no te aconseja el uso de RackSubject, que es el que se envía de forma manual. Se supone que las señales se tienen que enviar cuando tú creas un suscriptor, no hacerlo tú cuando te dé la gana. Entonces, ya te digo, no tiene por qué haber una señal por aquí y otra por aquí, sino que todas pum, 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 encadenadas. Hay varios flujos de ejecución, pero cada elemento lo tienes definido en un único sitio. Eso es. Eso es, solo hay un sitio. Muy bien. Pues ya está. Ha sido un placer y muchas gracias.